¿Qué pasa, nakamas? Bienvenidos a otro momento literario. Aprovecho la situación para mandar un saludo a todos aquellos que han empezado un nuevo año escolar, ya sean universitarios o que estén todavía en la escuela. Esperamos que este nuevo año sea grato y una nueva oportunidad para que cumplan todas sus metas. Y bueno, ya sin más preámbulos, pasamos al nuevo tema de esta semana. En la última década, el internet se ha hecho conocido por difundir cierto material creativo al que se le llama fanfiction o fanfic, que son nada menos que obras anexas a una franquicia popular hecha por los fans, como aquel conocido manga posterior a Dragon Ball GT antes del final, que luego sería utilizado en los actuales mangas de Dragon Ball Super. ¿Quién lo hubiera dicho? Ahora, como todo en la literatura, tenemos buenos ejemplos de estos fanfics, regulares, malos, pésimos, y plataformas como Wattpad se han hecho infames por los ejemplos más deplorables. Sin embargo, es cierto que a pesar de todo, estas historias se han vuelto principalmente populares por el asunto de los chipeos, que a veces, como todas las letras, funciona y otras no. Asimismo, también son conocidas historias que empezaron como un fanfic y terminaron volviéndose novelas, como After, aunque no son los mejores ejemplos. Pero de algo es seguro, es que estas historias terminan siendo de inspiración para autores más jóvenes que están recién empezando, ya que se les da la idea de que si ellos empezaron con estos pequeños homenajes a sus autores favoritos, tal vez, posiblemente en un futuro, ellos también puedan sacar una obra que sea reconocida. Aunque no siempre. Bueno, hoy de hecho quisiera compartir un pequeño fanfic que escribí en la escuela hace como 6 años. Y entre tanto quisiera compartir un poco lo que fue mi experiencia y lo que aprendí de esa pequeña aventura literaria. Se llama Haruto por Eden, que es un chipeo entre el Caballero del Lobo y el Caballero de Orión de Caballeros del Zodiaco Omega. Espero que lo disfruten. Ok. El sol se ocultaba bajo las olas y un bello color anaranjado se vio desde el santuario de Edén, príncipe marciano quien tocaba el piano dedicando a su familia una triste sonata, mientras que el pendiente de Aria emanaba un leve fulgor antes de dormirse en la oscura noche. Minutos después, un joven con gafas y larga cabellera se acercó a Eden. Era Haruto, el Caballero del Lobo, quien había combatido con él en la batalla contra Marte y Apsu. Eden, he venido a despedirme. Eden no paró de tocar. Así que es cierto, abandonas tu puesto como caballero. Estás en lo correcto. Mañana vuelvo a mi Japón natal para dedicarme a la música. Pero, ¿vendrás al santuario de vez en cuando? Haruto guardó silencio. No volveré nunca más, Eden. Eden estrelló los dedos en las teclas. ¿No volverás? Su mirada se electrizó. Es lo mejor para mí. Quiero iniciar una nueva vida. Eden se acarició la nuca y agregó. No esperaba que esto terminara así. Arqueó una ceja. ¿Y cómo querías que terminara? Enfatizó su voz. ¿Qué quieres decir con eso? Se sonrojó. No es nada, contestó seco y frío. Olvídalo. Eden adoraba eso de él. Su frialdad y su rudeza lo hacían sentirse protegido, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. Además, habían pasado por duras peleas y nunca tuvo la oportunidad de tocar ese tema en su corazón. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Ya mi lucha terminó, Eden. Mi hermano ya fue vengado y no tengo razones para quedarme. Pero, si hubiera alguien, ¿te quedarías? Sus ojos comenzaron a brillar. ¿Cómo quién? Eden guardó silencio. Pensó que lo mejor era dejarlo ir y que cumpliera su sueño, pero la idea de no volverlo a ver le causó un profundo dolor en el pecho. No, lo mejor es que te vayas y cumplas tu sueño. Lo dejo ahí. Ok, para los que no conocen Saint Seiya Omega, esta es una serie spin-off que salió después de la saga de Hades, en la cual el dios de la guerra Marte ataca otra vez el santuario
Y una nueva generación de caballeros surge para defenderla, entre ellos Koga, el sucesor de Pegaso, que algunos decían que era el hijo de Seiya con Atenea, pero luego se revela que cayó de un meteorito y es todo un enredo. La cosa es que en esta nueva generación está Haruto, de la armadura del lobo, y está Eden, que es el hijo de Marte, el hijo del dios de la guerra, y pasa de ser un enemigo de los caballeros a su aliado al darse cuenta de que su padre solamente quería destruir a la Tierra para revivir el planeta Marte con el poder de Atena. Y bueno, esta historia ocurriría poco después de que Marte es derrotado y Eden pierde a toda su familia en esa lucha. Y bueno, a Haruto se le mete el bichito de la música y se une a una banda de rock. Y no es un fanfic, en serio pasa en el canon. Y esta historia ocurre poco antes de que empiece la nueva saga. Y bueno, es una moñada que toca un tropo bastante común dentro de lo que son los fanfics, que son los romances entre personajes que por supuesto nunca son canon, pero que por ese motivo luego de un tiempo, si los autores ven que son muy populares, terminan volviendo los canon, como lo fue en el caso de Korra y Asami. Pero bueno, Aaron, te noto tenso. ¿Qué piensas de esta forma de interpretar las historias de otros? ¿Piensas que hay otras maneras para expandir un relato? Bueno, quitando el momento de cringe que pasamos, creo que en sí los fanfics como forma de expansión de una historia sí podrían ser como buenos, por así decirlo, pero lamentablemente un fanfic es como una moneda. ¿Ya? Es como una moneda, porque nunca sabes lo que te puede topar. Y también otra cosa que agregar es que también es como, aparte de ser una moneda con cara y sello, también es una moneda de doble cara, porque tenemos por una parte que muchos de estos fanfics son horribles, por así decirlo, son horripilantes, como el mío, mucho cringe, como el tuyo. Sí, de hecho debo admitirlo que yo volví a leerlo y me reí de mí mismo. Yo de verdad nunca pensé que escribiría así. Pero bueno, igual tenía ¿cuánto? 19 años. Han pasado 6 años. Iba en cuarto medio cuando lo escribí. Y debo confesar que nunca lo terminé. Y de hecho tengo diálogos aún más estúpidos si les interesa oírlos. Pero bueno. Bueno, continuando con la idea. También es una moneda de doble cara precisamente porque tiene un contraste muy interesante, la verdad. Que es, por un lado, que como dije, la gran mayoría de los fanfics son horribles, pero da la casualidad de que además son muy exitosos, son muy vistos, son muy leídos, tienen muchas visitas en Wattpad, y creo que es bastante interesante analizar eso, porque por ejemplo está el caso de After, que se supone que en realidad nació como un fanfic, pero un fanfic dedicado a Harry Styles, y ahora hasta tiene película. pero es impresionante el hecho de cómo colocan a un personaje que, en este caso una persona real que jamás van a conocer, como un personaje idealizado. Y en el caso de los fanfics que se hacen a serie y a película, sería interesante ver cómo los fans quieren expandir la historia y cómo pueden crear nuevo universo y nuevos personajes en base a esto. El mismo caso de Dragon Ball AF creo que es bastante admirable cómo al final después todas esas ideas que implantó en Dragon Ball AF se están llevando a cabo en Dragon Ball Super, de otra manera y con otros personajes, pero como la saga de Black, de hecho. Exacto, pero se está llevando a cabo esas ideas que dejó implantado en un fanfic. Y en ese sentido creo que los fanfics nos podrían aportar mucho.
Pero lamentablemente, como dije, la gran mayoría de los fanfics son simplemente chipeos. Simplemente chipeos de, oh, ¿qué pasaría si Serena y la Sailor Venus fueran pareja? O ¿qué pasaría si Agatha y Wanda fueran pareja? Por poner ejemplos, no sé si está. Posiblemente ¿Qué pasaría si, no sé, Jake y Finn fueran pareja? O el sombrero seleccionador con Severus Snape, me enteré por ahí. Oh, sí. O el sombrero seleccionador con Severus Snape. Creo que lamentablemente los fanfics y sobre todo lo que convirtió Wattpad a lo que convirtió en Wattpad los fanfics se está empezando como a tornar un poco, no sé, incómodo tener que hablar de fanfics por el hecho de que no sé qué más decir, la verdad, porque finalmente hablar de los fanfics es complicado precisamente por eso, porque al final la gran mayoría se basan en eso: chipear personajes que jamás van a estar juntos y que fantasean con que esos personajes estén juntos, o peor aún, son fantasías de mujeres o de hombres de que un famoso esté con ellos y crear toda una historia de amor que a veces incluso muy tóxica, pero al fin y al cabo crear historias de amor con personas que jamás van a conocer. Y sinceramente creo que si bien es gracioso precisamente porque llega a ser ridículo, por así decirlo, las historias que se inventan, como el mío, pero también es como dan como demasiado cringe, por así decirlo. Creo que con el tema del cringe tal vez sea por el hecho de que no tienen mucha experiencia escribiendo y cometen los errores más comunes. De hecho, en el mío lo primero que identifiqué, ahora que han pasado los años, es lo redundante que fui en primer lugar. Luego está el tema de generar los personajes de manera más estereotipada. Es más, de hecho, lo que más enfaticé fue describir a Haruto como un tipo frío y serio. Y debo admitir que como personaje el Caballero del Lobo tiene más capas que solo eso. Y de hecho lo intenté hacer una especie de tsundere bad boy y a Eden solamente por ser el chico dulce, pero también estereotipado. Incluso los diálogos muchas veces resultaron ser bastante infantiles, pero en parte también en la apreciación que tiene el fan a un personaje sin la experiencia suficiente para analizarlo a fondo. Aunque hay que admitir que hay personajes que tampoco tienen mucho material para analizar. Claro, en ese sentido igual se perdona, pero por ejemplo cuando intentan volver un personaje así como ficticio con características súper fantasiosas a una persona real, creo que ahí ya como que se pasa un límite. Siento que como que se está pasando un límite, porque no sé, siento que ya está bien fantasear con que personajes ficticios sean pareja, ya es una cosa, pero fantasear con... Está bien, todos hemos fantaseado con que sería genial estar con, no sé, Scarlett Johansson o no Elizabeth Olsen, o también, no sé, o el super chipeo de Luis Miguel con Lucerito en Fiebre de Amor. Sí, también. Hay que admitir que ese es un fanfic. Pero ya, no sé, escribir toda una historia idealizando cómo sería una relación con esa persona, creo que ya es como un poco enfermizo. Un poco enfermizo el fanatismo que llega. Y otra cosa
que igual como que tienen, que se caracterizan los fanfic, y de hecho he visto muchos videos que precisamente de lo que más, he visto muchos videos de fanfic que precisamente de lo que más se burlan es eso. El hecho de que escriben horrible. Literal, la ortografía es un desastre. Horrible. La ortografía es desastrosa, y sobre todo los de habla hispana, porque aquí tenemos muchísimas palabras que las escriben mal. Muchísimas palabras que tienen ciertas formas de escribirse dependiendo de la situación, dependiendo el tiempo verbal, dependiendo un montón de cosas, pero la escriben mal. Entonces, creo que ahí también va otro problema, más que nada por el entendimiento del fanfic, por el hecho de que al final queda como simplemente un relato de una niña fantasiosa que sueña con estar con un famoso que jamás va a conocer. Sí. Ahora, pero como digo, creo que en el caso de las fanfics que son de historias ficticias, ese terreno que hizo Toyotaro, ¿se llama? Sí, Toyotaro. Hizo Toyotaro en... Y todo lo que vino con Batman después de Tim Burry, si no me equivoco. Bueno, todos ellos que crearon estos fanfics no para ¿qué pasaría si tal y tal persona se juntaran y fueran novios? No. Como forma de querer expandir la historia, como forma de querer decir, ¿y qué pasaría si en medio de esto pasa este villano o cosas así? Como por ejemplo también había otro fanfic que es Dragon Ball Absalom. Sí, hermoso. Mireneta, Hitonuma, que hasta un opening tenía. Sí. Y creo que está bien, porque es una forma de expandir una historia que te gusta y darle un nuevo enfoque, darle más personalidad a los personajes que ya conocías. Y creo que en ese sentido es un lado desconocido que hace falta explotar más. Por lo menos yo no he visto más fanfics que más que chipear personajes a lo loco, expandan la historia, la vuelvan más rica en contenido, que hayan ideas más frescas para poder para que los personajes se desarrollen más. Creo que hace falta que hayan más fanfics de ese estilo. Claro, que expandan la historia. Aunque también se puede dar el caso que sea algo más intermedio. De hecho, en el fanfic Recuerdos Olvidados de Caballeros del Zodíaco, es una historia que ocurre posterior a la guerra con Hades, pero siguiendo la línea de Kurumada con los Caballeros de Oro. La historia da en que reviven a los Dorados otra vez. Y bueno, están empezando la era de paz con Atenea, con Zeus. Y en ese proceso, Afrodita recuerda que él tenía una hermana. Oficialmente no tiene hermana, pero sí él deja claro que tiene una hermana y decide ir a buscarla. Y mientras los dorados vuelven a su rutina, se dedican a entrenarse, están haciendo acuerdos de paz con Poseidón, él se pone a buscarla, esta niña, y se entera que pasó toda su vida en un convento y que el hijo del obispo que administra ese convento abusó de ella y tiene un niño. Sí, es bien novelesco, bien de telenovela así turca, por así decirlo. Y Afrodita luego decide ir a vengarse, porque además matan a su hermana para silenciarla, para proteger a este obispo y a su hijo. Y tratan de matar también al bebé, pero una de sus amigas de esta hermana la salva al niño y se lo pasa a Afrodita. Y después tienen a este niño oculto en Suecia, mientras que Afrodita está buscando información para vengarse. Pero también hay otro rollo, que es el hecho de que este niño tiene cosmos, igual que Afrodita. Y él está preocupado porque de tener un registro alto de cosmos, es posible que lo elijan para ser caballero y sobre todo que lo elijan para ser sucesor de Dorado.
Y él no quiere eso para su sobrino, ya que quiere que tenga una vida normal, una vida como la de cualquiera. Y hay que admitir que esa pequeña historia es bastante ingeniosa, ya que te está poniendo en el lugar de un soldado, de un asesino, porque Afrodita sobre todo mató a mucha gente inocente en el proceso, en la batalla contra Atenea, y está queriendo sacar a su familia de ese mundo que él considera horrible. Ahora, es cierto que en el proceso lo chipean con Saga, pero ya, bueno, hay que admitir que la relación igual es un poco orgánica, aunque fue raro que todo el origen del conflicto sea que Saga, cuando era el patriarca, había usurpado el trono de Shion, abusa de Afrodita mientras es un niño. Ya es muy fuerte, hay que admitirlo. Pero la forma en que tratan este trauma lo ponen de una manera bastante orgánica, eso hay que admitirlo. Y Afrodita, pese a todo, lo perdona y bueno, es una historia bastante amena. De hecho, posiblemente les deje el link si les interesa leerla. Bueno, teniendo en cuenta eso, creo que sí, igual, bueno, a pesar de todas sus imperfecciones, obviamente, creo que igual es una muy buena forma de hacer una expansión de historia porque, bueno, porque al final, más que simplemente hacer como una fantasía, está desarrollando de una mejor manera un personaje. Por lo menos... Ya alguien entre nos, mejor que Kurumada. Sí, y... bueno, eso más que nada, creo que en ese sentido igual los fanfics tienen como un grado de importancia porque todos sabemos lo que está generando este fenómeno y todos sabemos que ya varios autores que ahora trabajan en esa misma saga han salido de ahí y lo están haciendo bien. Se nota que igual el aportar esas ideas que son las ideas que les encantarían tener a los fans de forma canónica, son las que finalmente están llevando a quizá a un mejor puerto, o tal vez a un peor, porque como dije, igual los fanfics son como una moneda al aire, nunca se sabe lo que te podía encontrar, pero sí estaría llevando como mejor la historia que incluso los mismos autores o que las productoras que finalmente terminaron la serie. Claro. Incluso me acabo de acordar hay un fanfic que estuvo rondando por internet de los chicos del barrio, Operación Caída, que funciona como un epílogo más sombrío de lo que fue el cierre original. La historia se supone que ocurre años después de que Miguelón se va al equipo lunar, al equipo espacial de los chicos del barrio, y todos los chicos pasados los 13 crecieron, hicieron su vida, aunque fueron del rango élite y se convirtieron en agentes después de los 13. Agentes infiltrados. Como ya son grandes, se pueden infiltrar con los adultos de manera más natural y pueden conseguir información. Ahora, algo que tal vez se critica de ese fanfic es el hecho de que número 4 lo hicieron más edgy de lo habitual. Y hay un incidente sexoso con número 3. Que bueno, 4 se rehúsa y 3 le dice: ay, ¿cómo las niñas con las que te has acostado? Y luego, adivinen qué les dice: tú no eres como ellas. Pero la historia no está mal. Igual, el enemigo es la hermana de Cookie, Mushi, que se vuelve una asesina en serie solo porque al no pertenecer al rango élite de los chicos del barrio, a los 13 le borraron la memoria. Ahora la pregunta es cómo recupera su memoria. Y entre tanto tocan el tema de Padre, que da un último ataque a los chicos del barrio y es detenido. Pero como último recurso toma la envidia de Rachel, quien quería unirse a los chicos del barrio espacial, pero eligieron a uno, a Miguelón, y le deja la mitad de su energía dentro de su cuerpo.
Entonces ella se congela por todos esos años hasta que finalmente logran sacarla y logran ver cómo solucionar ese problema. Y bueno, tiene... Lo chistoso es que tienen hasta una historia con las chicas superpoderosas. Y supuestamente hubo una revolución con la Reina Roja, que es un villano misterioso del pasado, y tiene elementos bastante llamativos, pero sobre todo toca el tema de crecer. Toca el tema de crecer como lo que es. Algo que apesta, algo que no es bonito, que no es grandioso. Solo una etapa más, y una etapa que muchas veces es ya saben, lo que sale cuando van al baño. Y bueno, es un fanfic bastante recomendable que funciona bastante bien como epílogo y sobre todo que le da desarrollo al Escuadrón Z, a los chicos de la otra cuadra. Cómo estos recuperan su memoria, sabes quiénes son y cómo al final del día ser educados como tanto alardeaban no sirvió para nada y solo les queda estar juntos. Y hay que admitir que le dieron un toque bastante sombrío. Y bueno, ese también es un fanfic bastante recomendable. Ahora, también es cierto que, ya que mencioné el tema de los fanfic, hay veces que muchas historias terminan siendo, si bien son parte del canon, como el legado maldito, también su estructura termina pareciendo un fanfic, ya que creo que lo que pasó con esa historia es que termina combinando muchas cosas que los fans tal vez deseaban ver. Y bueno, tal vez a veces... ¿cómo decirlo? Ay, se me fue una idea. ¿Tú qué dices, Aaron? Con el tema de cuando una historia parece un fanfic más que un elemento canónico. Es más, ¿qué podríamos definir como fanfic y qué podríamos definir como canónico? Aparte de lo que el autor oficialmente puso en la trama. Yo creo que como fanfic, más teniendo en cuenta lo que dijiste, podríamos decir que también podrían ser esas como ideas locas que quedan como fuera de lugar respecto a lo que ya se había construido. Como lo del giratiempo. Iba a ir a un ejemplo peor. ¿Cuál? Extraterrestres. Ah, es cierto. Sí. Empezar con Shinobi y terminar hablando de aliens y encima sumarle un monstruo de Lovecraft. Kishimoto tenía que ser. Eso ya podría ser contado como un fanfic, pero un fanfic que finalmente construyó el autor, pero que por lo fuera de lugar o por lo diferente a todo lo que había construido, porque también hay que tomar en cuenta eso, que los fanfics en sí son distintos a todo lo que se ha construido, y si bien a veces son ideas muy geniales como los fanfics creados por los fans, cuando el que se va para otro lado distinto es el autor, a veces no salen las cosas muy bien. Y precisamente eso fue lo malo que tuvo el cierre de Naruto. Precisamente el hecho de que de una historia que era de ninjas, que si bien ya podríamos decir que es un poco raro lo de andar transformándose en animales y todo eso, pero ya de ahí a meterle de la nada que todo eso tiene un origen extraterrestre y que al final se enfrenten a un monstruo gigante de 1000 ojos. Creo que ahí es cuando ya empieza a aparecer como que ya esto de dónde se lo sacó, de seguro se lo sacó de Wattpad. Sí. Porque al final son cosas que hacen que tu historia pierda sentido. Que tu historia, porque al final termina siendo algo que
destruye prácticamente toda una historia que había construido solamente porque te quisiste ir para un lado completamente diferente. O sea, yo creo que si de verdad quería hacer una historia que tuviera extraterrestres, debió haber creado una historia de extraterrestres, pero una franquicia que llevaba años en televisión, de un día para otro, bueno, y en mangas también, de un día para otro, cambiarle la trama justo al final, eso ya sería como una especie de idea fanfic, por así decirlo. Entiendo, como lo que pasó con el Legado Maldito. Exacto. Que empezamos con una historia de magia y terminamos viendo un fanfic mal hecho de Volver al Futuro. No, en serio, literalmente toda esa historia te resume a Volver al Futuro 1, 2 y 3. En el primer viaje consiguen romper la relación de Ron y Hermione, haciendo que Ron se case con otra niña y que Hermione termine como maestra de defensa de las artes contra las artes oscuras y siendo infeliz. Arreglar eso. Luego en el segundo viaje consiguen que Voldemort gane la guerra, Harry esté muerto, Neville esté muerto, Cedric sea mortífago y que todo sea una utopía estilo Hitler con Voldemort, que fue ridícula, hay que admitirlo, no resiste análisis, pero tiene su encanto con el tema de Severus. Y luego tenemos el giratiempo que se echa a perder, igual que la máquina del tiempo, y ¡boom! Volamos al año 1990 y nos encontramos con la noche en que... 1991, y nos tomamos con la noche en que Harry Voldemort mata a los padres de Harry. Todo exactamente igual que Volver al Futuro. Una relación rota, una distopía donde el villano gana y un viaje al pasado en lo cual no saben cómo regresar. Literalmente un fanfic mal hecho de Volver al Futuro. Ay. En fin, con eso es lo que podríamos decir de momento con los fanfic. Y ya para ir cerrando, a modo de conclusión, podemos decir que estas no son esencialmente malas ideas, pero sí es cierto que deberían centrarse menos en forzar shippings. Onda, literalmente hay uno donde Voldemort pololea con Ginny, así de heavy. Y hay otro donde Snape tiene una relación con Harry. Y todas esas ideas que generalmente terminan siendo raras, por no decir perturbadoras, solamente opacan lo que se puede hacer con la historia. De hecho, en el manga Little Witch Academia hay un episodio donde las niñas van a una feria del libro y resulta que la autora de ese libro tiene más de 700 volúmenes. ¿Cómo lo hace? Ella llega un tiempo en que se retira y luego elige a un fan que se sepa de pe a pa toda la historia y le dice: a partir de ahora tú vas a ser el nuevo escritor. Y empieza a escribir la historia. Y de cierta forma podemos decir que esa famosa novela, Cae la noche, que tiene un toque entre Harry Potter y Crepúsculo, nos está queriendo decir que una historia no se queda netamente en lo que establece el autor, sino que los fans y los que conocen la historia pueden irla expandiendo. Incluso el conflicto va en que la última autora que tiene la pluma, ella decide hacer el concurso y la amiga de la protagonista se lo gana y ella se va a convertir en la nueva escritora. Y está renunciando porque ella siente que sus ideas no son tan buenas. Pero bueno, luego la anima y todo. Pero ahí nos muestra cómo de pequeñas anécdotas, como por ejemplo que el personaje de Cae en la noche, que su sueño era ir al espacio, y ella saca toda una idea sobre cómo viaja al espacio, es un buen inicio para seguir enriqueciendo el universo. Por ejemplo, en el caso de Harry Potter, ¿qué cosas podrían expandir la historia? Bueno, ahora estamos expandiendo todo el asunto de la Primera Guerra con Grindelwald. De ahí, ¿qué otras cosas podemos contar? El tema del Quidditch, hacer una pequeña historia sobre los 3 equipos, los chutlicanos, por ejemplo. A mí se me ocurrió un fanfic donde hay un chico nuevo que llega de buscador a los chutli y quieren salir campeones.
Y la historia sería un espocón donde los Chudley hacen el campeonato de su vida y después la final peleando el invicto. Y eso sería una buena idea para expandir la historia. En lugar de ser solo otro chipeo entre Harry y Draco. Bueno, Aaron, en tu caso, ¿qué podrías concluir? ¿Te acuerdas de la frase de Don Ramón? No hay ningún trabajo en malo, lo malo es tener que trabajar. ¿Sí? Bueno, en este caso sería, los fanfics no son malos, pero lo malo es que hay fanfics que sí lo son. Pero eso que tendría que ver con trabajar, sería como... No, es solamente una analogía en el hecho de que en sí el género del fanfic no es el malo, sino que lo malo son los fanfics malos que hay. Sí, eso sí. Ahí queda mejor. El fanfic no es malo, lo malo son los fanfics malos que hay. Sí, lo malo son esos fanfics que son malos, como el mío. Sí, como el tuyo. Cierto, es cierto. Bueno, con esto ya estaríamos cerrando una nueva sesión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En mi caso, mi canal de YouTube, Poesía con Armin. Y en el caso de Aarón, mi canal de Hablando Weas, que algún día lo actualizaré. Algún día. Bueno, ya sin nada más que decir, espero que tengan un lindo día, que Dios los bendiga y ¡sayonara!